Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Chip de la Bella y la Bestia. Espero que les guste. Vean, mide 8 centímetros de diámetro y 9.5 de altura. Está muy sencillita de hacer, pero no puede faltar en la colección. Y miren, hace juego con la mami. Entonces, me gustaron mucho cómo se ven juntos. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito te animes a suscribirte. Tengo más de 500 tutoriales en mi canal. Espero que te gusten, pero vean. Y voy a ir haciendo a Lumière y a todos ellos para ver poco a poco, para tener la colección. Nada más que estoy viendo si retomar también la de los enanitos, porque la de Blancanieves, porque me los están pidiendo mucho, ¿ok? Entonces igual intercalo todos los personajes de La Bella y la Bestia y espero que te gusten. A continuación, la lista de materiales. Ok, como ya vieron, estoy haciendo lo de La Bella y la Bestia. Me voy a poner crema. Voy a hacer en esta ocasión a Chip, la tacita, el hijo de la señora Potts. Entonces, vamos a utilizar los mismos colores, exceptuando el rosa. Voy a utilizar estambre angorita, pero ustedes pueden ocupar cualquier tipo de estambre. Ese no es así que no es problema si ustedes cambian el estambre. Y vamos a empezar utilizando el blanco para el cuerpo, el amarillo para los adornos dorados y el asa, y el lila es para la base de la tacita. Vamos a ocupar un gancho del número 3. Vamos a ocupar fieltro blanco y negro para los ojos y un poco de estambre negro para hacer la boquita. Una de ustedes me dio una idea para que no se doblara lo de la taza, de aquí la base de la tetera, y fue poner acetato, y sí me funcionó. La verdad sí me funcionó. Entonces les aviso para que vean cómo queda. Y ya quedó el acetato y quedó bonito. Ya no se dobla. Pero sí, no se me había ocurrido. Muchas gracias a la chica que me dio la recomendación. Muchísimas gracias. Entonces, ya quedó. Y lo mismo. Y entonces, voy a utilizar una lámina de acetato para la base de Chip. ¿Ok? Voy a ocupar un acetato para hacer lo mismo que hice aquí. ¿Ok? Necesitaremos silicón líquido, ya saben, ese sí es indispensable siempre. Y creo que ya no lo iba a mencionar otra vez, pero sí necesitamos el acetato. Entonces vamos a comenzar con el cuerpo. También vamos a necesitar fieltro rosa y azul para los adornitos de la tacita. Se me había olvidado mencionarlos, pero también los necesitamos estos fieltros. Ok, vamos a comenzar el cuerpo con el color blanco y vamos a tejer 2 cadenas, y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahí. Ok, jalo el de acá
Y entonces en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena y tejemos 4 puntos bajos, un aumento, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y me da un total, 6 veces, y me da un total de 36 puntos bajos. 3, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vamos a tejer de la vuelta 7 a la 12, punto por punto. Tomamos el punto completo. ¿Ok? Así. Lo marco para no confundirme y vamos a tejerlo. ¿Ok? De la vuelta 7 a la 12, punto por punto, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Vamos a tejerlo. Ok, miren. Estoy comparándola con la tetera. Yo creo que le meto 3 vueltas más para que sean 15 vueltas. Ok. Vamos a tejer de la vuelta 13 a la 15, punto por punto. Y regreso. ¿Ok? Porque la veo muy bajita la tacita, miren. Entonces voy a meter 3 vueltas más y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 16 y 17 vamos a hacer esto. Vamos a tejer punto por punto, pero no voy a cerrar la vuelta. ¿Ok? Entonces, tejo hasta el último punto de la vuelta 16 y regreso. Para explicarles cómo vamos a tejer la vuelta 17. ¿Ok? Punto por punto, pero no cerremos la vuelta. Ok. Ya terminé la vuelta. Y entonces vamos a hacer esto. Voy a girar y la vuelta 17 voy a hacer esto. Punto por punto, no vamos a cerrar la vuelta. Y entonces va a estar así despostilladita la tacita. La tejo y regreso. Este tutorial va a estar muy sencillo. La verdad es sencillita la tacita y rápida.
Hasta eso es rápido. Entonces, y no tiene más que el lacita es lo que va relleno. No tiene nada de relleno. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Así. Ok, en el último punto no lo voy a terminar, solo clavo, corto y vamos a hacer esto. Voy a doblar la punta del color amarillo y cierro la vuelta. Jalo el blanco y hago un amarre. Ok, así. Giro el tejido y tejo una cadena y vamos a tejer punto por punto, pero en color amarillo. Estas las voy a esconder dentro del tejido. Así. Y vamos a tejerlas. ¿Ok? Termino la vuelta, rematamos y regreso para hacer la base de la tacita. Ahí está. ¿Ok? Así. Ok, miren. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con el color amarillo vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas voy a jalar. Y me da una orejita. Entonces, ¿ven las cadenas flotantes que dejé? Se supone que son 30 puntos bajos. Entonces, clavo, jalo la amarilla y hago una cadena. Ahí mismo hago un punto bajo y tejo punto por punto las cadenas flotantes que dejé. Ah, no es cierto. Hago 2 puntos bajos, un aumento. Perdónenme, me había equivocado. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2 vamos a cambiar al color lila. Y vamos a tejer punto por punto. Espérenme, vamos a esconder estas 2 tiritas. Así. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. De la vuelta 2 a la 5. Así. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6 voy a cambiar a color amarillo. Ya las enseñé a cambiar el color. Entonces, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y remato. Ya quedó el adorno. Ya casi la terminamos. Ya más nos falta el asa y los ojitos, pero ya. Bueno, y todos los adornos, ¿no? Pero entonces, lo tejo, remato y regreso.
Ok, miren, ya quedó. Y ya nada más hay que hacer los adornitos. Como en la taza. Digo, como en la tetera. Pero, eso es ahorita. Vamos a hacer... Déjenme veo la foto. Uy. Ok, nos falta hacer aquí. Aquí nos falta hacer la asa. Para eso, ok, el asa la voy a hacer con 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. El círculo. Subo con una cadena y hago 6 puntos bajos, uno por cada punto, así, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Empujo y entonces de la vuelta 2 a la que les estoy poniendo aquí en la pantalla, vamos a tejer punto por punto. Cierro con una cadena, con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regreso. Yo tentativamente voy a hacer 20 vueltas. 2, 4, 6 y cierro la vuelta. ¿Ok? Así. Ok. Miren, llegué a la vuelta 18 y vamos a hacer lo mismo que la otra, que la teterita. El daño de la tacita tiene que quedar de tu lado izquierdo, ¿ok? Entonces, voy a pegar aquí. A ver, déjenme ver la foto. Es que no bajo en el otro y voy a ver para poderla ver y grabar. Ok, estoy viendo la foto y va más o menos en medio para que los ojitos queden así. Ok, entonces, miren. Voy a unirla en la vuelta 2 de color blanco. 1 y 2 y ahí. Entonces, hago esto. Así. Vamos a rematar. Así. Vuelvo a rematar, ya saben. La desconfiada y unas cuatas. Entonces, lo mando a otro lado. Y vamos a hacer otra vez un nudito. Así. Y la pongo alineada. Pero espérenme. Primero clavo. Así. Voy a tratar que el nudo quede abajo. Ahí está. Y hago esto. Tocando en la última vuelta
del blanco. Ok. Ahí pongo la asa. Y entonces vamos a rematar. Vuelvo a rematar. Ahí está. Que se atoró la punta. Y lo saco por otro lado. Corto. Y ya quedó. Ya quedó la tacita. Entonces, ahora vamos a hacer los ojos. Bueno, si quieren hacemos los adornos. Ya saben cómo los hice con lo de la tetera. Hice semicírculos, hice el adorno azul y entonces vamos a ir cortando pieza por pieza. Les recuerdo las medidas. Este está un poquito grande, miren. Va a ser 2 centímetros por 2. Y esta va a ser de 1 centímetro por 2. ¿Ok? Entonces, vamos a... Aquí les pongo cuántas van a ser en total. Y las vamos a pegar. Las pego con silicón líquido. Primero voy a cortar varias y después regresamos. Ok, miren. Ya terminé de pegar todos los adornitos. Entonces, vamos a ver los ojos. A ver. Los ojitos son con azul y blanco. Ah, no, son negros, nada más que tienen puntitos en blanco y negro y azul. Ok. Vamos a hacerlos estilo huevito. Igual que la mamá. Así. Vamos a ver. Ay, ni mandado a hacer. Ok. Entonces vamos a ver las medidas. Me salió de 2.1 por 2.6. ¿Ok? Más o menos. O sea, no que salgan idénticos, pero pues algo así. ¿Ok? Es más, ustedes pueden hacerlos como ustedes gustan. Ay, ojalá vendieran las calcomanías de los ojitos, que creo que sí los venden, pero la verdad no los he encontrado. Pero ahora que los vea les digo en dónde. Yo creo que en Hiperlumen, aquí en México, sí los conseguimos. Miren. Porque van a decir, ay, eso no están bien hechos. Ay, ya sé, gente fea. De que no están bien hechos. Es que tu trabajo, yo no sé cómo puedes enseñar. Ay, no, de verdad que hay gente tan fea. Digo, no es necesario que te gusten mis trabajos, pero mejor no digas nada, ya. Miren, ay, me salió bien. Entonces, digo, pues si no te gustan, pues tú haz tus patrones. O sea, así de sencillo.
Ya tú haz tus patrones y no me copies mis patrones y ya. Pero sí hay unas personas muy groseras que digo, ay Dios. Dijo, ya ni yo, que tengo muchos problemas. Y estoy de amargada molestando a los demás. Dijo, pues sin... Tengo problemas, son pues alguna circunstancia o no sé. Pero pues no me voy sobre los demás, ¿verdad? A ver. Vamos a ver. Así. Ay. Así. Dejen redondear un poquito este. Ahí estás. ¿Qué quedó como? Ahí está. Y entonces vamos a hacer unos puntitos blancos. Ah, espérenme. El negro midió 1.7 por 1.1. ¿Ok? De una vez los voy a pegar. O bueno, vamos a ver cómo se ven. No la vaya a arruinar y si la hago buena. Así. Ajá. Así. Tomen en cuenta que me faltan las cejas, ¿eh? Y vamos a pegarlos con el silicón. Ok, miren, lleva dos puntitos en azul y en blanco. Así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegarlos. Así. Y vamos a pegar el azul. Así. Entonces voy a pegarlos como si fuera la asa fuera la nariz. ¿Ok? Así. Vamos a ver. Así. Vamos a pegar el otro. Así. Y vamos a hacer la boquita. Para la boquita voy a necesitar un triángulo. Pues sí, es algo así. Así. Vamos a curvearla. Así.
Voy a hacerla un poquito más angosta. Es que quisiera enseñarles a hacer esto, pero de veras que lo estoy como tanteando. Así. Y vamos a hacer en color rosa la lengüita. Así. Y ya quedó. A ver. Así. Entonces, voy a pegar la lengua rosa. Así. Y voy a pegar la boquita. Y entonces la voy a pegar así. Y esa nada más va hacia un lado. Entonces, vamos a hacer las cejas. Ok, voy a tratar de hacer las cejas. Y entonces voy desde aquí y me voy para acá arriba un poquito, no tanto. No, mejor aquí, sí estaba bien aquí. Ay, pues, ay, de veras lo que es trabajar con relleno, ¿no? Pues no está relleno, puedo ponerla por detrás. Y entonces me voy a esta orilla del amarillo y hago esto. Y ahí mismo clavo. Y me voy para el otro lado. Así. Dejen, recorro. No, así lo voy a dejar. Y me voy así. Y la paso para acá atrás. Así. ¿Ok? Y entonces remato. A ver. Voy a tratar de esconderla para que atore el estambre. Así. Y entonces ya quedó. Ay, sí quedó bonita. Ah, voy a pegar el... Ay, ¿cómo se llama? Ay, no les digo como dijo mi esposo, el tiburón, el tiburón. El acetato. Es que él me hacía así con las manos por el comercial de aquí en México que salía que es cuando te deshidratas, que es porque no tomas agua. Y sí me cae, porque ahora no he tomado agua como íbamos a ir al Seguro Social. Ay, no. Entonces me hace así.
Como el tiburón. Ok, son 4 centímetros lo que voy a cortar. Voy a hacer una tira de 4 centímetros. No sé cuánto mida. Ay, no quiere pintar. A ver. Vamos a sacar un indeleble. Entonces, saco de 4. Ahí está. Vamos a sacar un cúter. Esto es un cúter. Y entonces. ¡Ay! Se me fue chueco. Sí, se me fue chueco. A ver. Ahí está. Ay, yo presumiendo. Y vean la barrabasada que hice. Ahí está. No me importa que quede un poquito más ancho que lo que es esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer cortes cada 2 centímetros, centímetro y medio. Arriba y abajo. Y es un pellizquito. ¿Por qué? Para que al momento de que yo esté acomodando, pueda doblarse como es circular, necesito que pueda doblarse el acetato. Entonces, vamos a ver. Vean, que al momento de hacer esto, quede bien y no se levante. Miren, aquí quedó. Corto. Y procuro que llegue hasta abajo. Ahí está. Así. Y se va a abrir un poco. Entonces, de este lado voy a cortar un poquito más largo, más profundo el corte. Así. Ok, más o menos quedó. Y ahí viene lo bueno. Entonces, voy a poner silicón en esta parte. Y voy a acomodar. Acomodo y aprieto. Acomodo y aprieto. Así. Bajo y aprieto. Bajo y aprieto. Vean. Entonces, voy a cortar el excedente. Un poquito más abajo del estambre. Y solito se acomoda. Es que
como hicimos los cortes, y donde ven que no baja, hagan un corte. Entre más cortes hagan, es mejor. Y ya quedó. Sin cortar el estambre, porfa, porque si cortan el estambre ya se echa a perder el amigurumi. Y lo iba a hacer acá arriba también, pero no creo que sea necesario. Nada más que la base, como es el soporte, ese es el problema. Así, ya quedó. Entonces, ahora sí, ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Mide 8 centímetros de diámetro y mide 9.5 centímetros de alto. Espero que les guste, que compartan y se suscriban. Es algo sencillito la tacita. Esta sí fue más sencillita, la verdad. Sé que, pues no sé, a muchos igual no les gusta, pero hasta su apertura aquí. O sea, a mí sí me gustó. Vean. Y hace juego con la tetera. Espérenme, ahí está. Con mamá e hijo. Entonces, espero que les guste, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Ay! Me faltaron las chapitas. Bueno, ahorita se las pongo. Entonces, espero que les guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Y vean si está en proporción de una con la otra. ¿Sale?